entender la noticia, hablan los que saben. Esto es El Experto Clave. Y ahora sí lo presento como corresponde: Alfonso Kaiser, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, especialista en estrategias militares. Buenos días, Alfonso. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana para hablar de lo que está pasando en el mundo y especialmente en Medio Oriente. El diario El Mundo dice: Estados Unidos ataca el sur de Irán en plenas conversaciones para alcanzar un pacto. Esto es una montaña rusa, ha sido así durante muchos días y semanas, ¿no? Donde hay avances cercanos. Ayer Marco Rubio decía: estamos muy cerca, y hoy Estados Unidos vuelve a atacar el sur de Irán. ¿Cuán complejo es leer este conflicto ahora a puertas de un posible acuerdo, quizás? A ver, con Trump todo es una montaña rusa, y si eso lo trasladamos además a Medio Oriente, que este conflicto ya se arrastra por décadas, sigue siendo una montaña rusa, pero a nivel global. Así que esto se supone, de acuerdo a... Lo que pasa es que Trump tiene una manera de actuar y una manera de negociar totalmente distinta a lo que nos tiene acostumbrado a la política internacional. Claro. Y en ese sentido, él siempre está casi al borde de lo que no es correcto. Claro. No es correcto para la usanza, no estoy diciendo que sea ilegal o no, claro, pero siempre como no que... No es convencional, protocolar, claro. Él viene del mundo privado, y el mundo privado es de tensiones, y uno a veces exagera un poco en las medidas para poder llegar a una mejor posición y solución final que entregue esta negociación. Entonces Trump, en ese sentido, siempre, como decimos nosotros, estira el chicle, o sea, va más allá de lo casi permitido para lograr lo que quiere. En ese sentido, ¿cuán complejo es para un ejército tener a Donald Trump como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo pregunto porque es así, ¿no? La figura del presidente de la República es el comandante en jefe. Obviamente no da directrices inmediatas y permanentes sobre lo que el actuar militar, pero en este caso, claro, él sí está muy presente con los despliegues militares de Estados Unidos en el extranjero, que son cientos, y en este caso con qué es lo que debe hacer una Fuerza Armada en Medio Oriente y específicamente contra Irán. ¿Cuán difícil es o puedes llegar a ser para un comandante en jefe, digamos, real de ejército uniformado, el tener a un Donald Trump llevando las directrices de las Fuerzas Armadas? No sé, porque no estoy en la interna, pero en general todos los ejemplos internacionales en donde las autoridades políticas se inmiscuyen en las decisiones militares son un desastre, sí, siempre. Pero no podemos olvidarnos que las fuerzas militares están al servicio de la política. Por lo tanto, lo que uno hace como militar o lo que pueden hacer los militares es en beneficio de la estrategia nacional y parte de la política nacional e internacional que debe tener ese país. Por lo tanto, ahora están actuando para los objetivos políticos. ¿Por qué? Porque Irán ya está derrotado militarmente hace mucho rato. O sea, Irán hoy día no tiene una capacidad de respuesta militar real que pueda afectar el desarrollo de las operaciones militares. No puede. Lo que sí puede atacar un par de aviones, puede lanzar un par de misiles, puede molestar a todos los otros países del Golfo, pero hacer una oposición real que pueda afectar las operaciones militares, ya no, ya perdió ese poder militar. Claro, pero entonces la gran moneda de cambio es el Estrecho de Hormuz, o sea, ya enfocaron sus esfuerzos en las fuerzas iraníes. ¿Y por qué entonces, si es que hay tanta debilidad ya establecida en un Irán derrotado, puede todavía permanecer bloqueado ese estrecho que es tan vital para el comercio y que ha mantenido los precios del petróleo vulnerables a todas estas movidas militares? Ok, acá hay dos puntos. La acción militar no vale si es que el otro no se quiere rendir. Irán no se quiere rendir. O sea, por más que Irán diga está derrotado, que Estados Unidos con Trump digan está derrotado y le ganamos, sí, puede ser correcto, pero mientras el otro no baje los brazos, la guerra y el combate persiste. Eso primero. Y en segundo lugar, a través de su incapacidad militar de poder derrotar a su adversario, se dio cuenta de que tenía un arma mucho más poderosa que la capacidad militar.
¿Cuál es esa? Extorsionar al mundo a través del Estrecho de Hormuz, porque todos los países árabes necesitan el Estrecho de Hormuz para salir y para sacar su petróleo, y el mundo necesita ese petróleo para poder consumirlo. Y si él cierra esa llave que tiene en la mano, es imposible que el mundo sea indiferente. Ese es el primer problema que tiene Trump y el mundo, que tenemos todos. Lo segundo que lo tienen los países del Golfo, que sin tener una fuerza militar creíble o que pueda derrotar, puede atacar ciertos puntos de esos países que lo van a afectar a mediano plazo o a largo plazo. Claro, y en ese sentido es bien importante saber cómo reacciona también el mundo ante esta situación y cuántos respaldos puede obtener uno u otro sector. Y por parte de Estados Unidos, si bien hay un respaldo de sus países base, podríamos decir, de acuerdo a lo que uno entiende, Israel, ¿cierto? Japón en alguna medida, de alguna forma. Hay otros países que, especialmente Europa, se han dividido esta vez ante este conflicto, ¿no? Y si bien han enviado, Alemania, España, han enviado algunos contingentes al Estrecho de Hormuz precisamente para buscar ayudar a ese desbloqueo, la verdad es que miran con reticencia también cada uno de los movimientos de Donald Trump y de Estados Unidos. Sí, el problema es que Estados Unidos fue empujado a esta guerra por Israel. Acordémonos de eso. Claro. Israel, el problema de Israel era que Irán está a puertas de tener un arma nuclear. Y como todos sabemos que Irán y su cúpula tienen un odio declarado hacia el Estado de Israel, era la subsistencia del Estado de Israel que estaba en riesgo. Por lo tanto, Israel se metió y atacó a Irán, y en eso arrastró a Estados Unidos. Ahora, muchos podrán decir, no, es que estuvo mal, estuvo bien. Todos comprenderemos también que un país como Irán, que es de un extremismo islámico, que no solo Israel, sino que a cualquier persona que no profese su fe, le tiene el odio jurado, que tenga una bomba atómica, es mucho más complicado que cualquier otro escenario en el mundo actual. Eso es una realidad irredarguible, como decía mi profesor de castellano, y tenemos que hacer frente a eso. Y en el escenario que pasó esto, era después de que Trump le había hecho bullying a los europeos por no pagar por su propia defensa durante un par de años, y ellos dijeron, bueno, ahora tú nos hiciste bullying, nosotros estamos cumpliendo lo que tú nos dijiste que cumpliéramos, pero esto no es parte de nuestro tratado, así que usted la ve, mi amigo. ¿Ah? Y claro, ahí hay hartas cosas que señalar respecto de Europa, como un continente que tiene como misión mantenerse unido, ¿no? Los países. Es la visión de la Unión Europea, y ha sido un esfuerzo que han hecho todos los países permanentemente. Pero en conflictos como este, y en otros, ¿no? Rusia y Ucrania también en alguna forma, han tenido problemas para establecer su posición como un bloque, además, líder en el mundo. Han venido estas reuniones en China, por ejemplo, Xi Jinping se reúne con Donald Trump y a los 4 días se reúne con Vladimir Putin, mostrando que el dueño de la pelota geopolítica parece ser él, ¿no? Xi Jinping y China. ¿Cuán complejo es leer un escenario geopolítico en el mundo hoy día? Y esto ya viene más a hacer una pregunta más bien personal, profesional, con Alfonso Kaiser, a quienes tenemos acá en el estudio hasta ahora, con todos estos movimientos que son tan distintos a lo que estábamos todos acostumbrados hasta todo el siglo XX y un poco del comienzo del siglo XXI. Bueno, el escenario que nos planteó Trump con Irán, con Israel ahora, yo creo que hay 2 grandes o 3 grandes beneficiados a nivel internacional. Primero, Xi Jinping siempre ha sido una persona tremendamente hábil, y China en general es de largo plazo, no tiene el problema de los 4 o 8 años que tenemos los países occidentales, porque al no ser una democracia se puede dar ciertas licencias, entonces siempre trabaja a largo plazo y hay proyección. Entonces yo creo que el gran ganador de esto es Xi Jinping. Claro. También hay que entender que toda la acción de Estados Unidos desde que llegó Trump a la Casa Blanca y anterior, y las 2 o 3 administraciones anteriores, son para disputarle la hegemonía o dificultarle la hegemonía que pueda disputarle China. Entonces ahí está el primer, la primera pugna a nivel global,
está entre China y Estados Unidos. Y cuando uno entiende la doctrina de seguridad de Estados Unidos que emitieron en diciembre del año pasado, se da cuenta por qué están en Venezuela, por qué están ahora en Irán, es por China. La segunda derivada siempre es China para Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos a Europa que se está preparando para una guerra que tiene que darse, según ellos, el 2030 con las aspiraciones de Rusia. Entonces, tenemos dos grandes bloques occidentales, que son los que a nosotros nos nutren de muchas cosas, inclusive de política interna, porque claro, de uno u otro pacto que tenemos que gobierna se nutren de los pactos que están en Europa. Y ahí tenemos un problema, porque Europa se está preparando para una guerra al 2030 contra Rusia, por los afanes expansionistas de Rusia. Entonces, tenemos estos dos grandes pugnas a nivel internacional, y el gran problema es que Estados Unidos está mirando a China y Europa está mirando a Rusia, y esto salió como rebote básicamente. ¿Cuál es la segunda derivada? Eso sí, es que Irán, al igual que Venezuela, le da petróleo a China, y eso hace que China sea más o menos competitiva. Por lo tanto, si uno siempre entiende que la lucha es contra China, se da cuenta por qué Estados Unidos está ahí. Y en segundo lugar, es por su gran aliado, y que no haya otro actor nuclear, como por ejemplo le pasa con Corea del Norte, claro, un pequeño actor que puede mover los hilos y desestabilizar a nivel internacional. Estamos conversando con Alfonso Kaiser, académico de la Universidad del Desarrollo, especialista en estrategia militar a esta hora de la mañana. Y claro, volviendo al tema de Irán, de Medio Oriente, de Estados Unidos, como un corolario también, y pensando en el futuro, claro, Marco Rubio, que uno puede decir, claro, al menos tiene declaraciones que son más aterrizadas en lo convencional y uno puede leerlas mejor, ¿no? Sobre qué es lo que pretende Estados Unidos. Ayer decía, ¿no? Esto yo pensé que se iba a firmar entre hoy día y mañana, y después ahora sale diciendo en la mañana que un acuerdo con Teherán en realidad va a poder tardar días. ¿Le complica en la política interior a Estados Unidos, a Donald Trump, el que se extienda esto por muchos más días por lo que ocurre a nivel interno, ¿no? Con los resquemores que hay respecto de este conflicto, pero también el tema económico en sí y con el tema del petróleo? Se le acercan unas elecciones a fin de año. Estados Unidos necesita que este conflicto se solucione, pero con eso también juega Irán, ¿no? Con esta expectativa que tiene Estados Unidos. Eso es, pero totalmente correcto, porque Estados Unidos ahora va a enfrentar las elecciones de medio término, y una de las promesas de Trump fue que iba a bajar los precios. El problema es que con el estrangulamiento del estrecho de Hormuz han subido los precios a nivel internacional, no tienen cómo bajarlo. Y eso se ha resentido en la clase media norteamericana, que es y sobre todo la gente del interior de Estados Unidos, que es el que lo vota más. Ahí hay un problema. El segundo problema es las faltas de, un poquito yo podría decir, o el exceso de ganas que tiene Trump a veces, porque el fin de semana nos dijo el domingo firmamos, el domingo dijo no, el lunes vamos a firmar, y el lunes dijo no sabemos cuánto, prefiero esperar a hacer un... Entonces, esta ansiedad que presenta Trump, que a veces, como tú muy bien dijiste, Marco Rubio lo baja, pero lo que hace Trump normalmente es habla a través de él y genera en la opinión pública una visión de las cosas con respecto a sus ojos. Lo vimos también anteriormente en Venezuela, pero no nos olvidemos, Trump puede gustarnos o no gustarnos, pero es tremendamente pragmático y es orientado al resultado. Es un negociador, claro. No le importa mantener a la cúpula en Venezuela si está logrando lo que él quiere. Y lo hizo, y tomó a Maduro, y ahora Venezuela sigue básicamente igual, pero de acuerdo a lo que él diga. Por lo tanto, pudo transar en todo, excepto lo que quería al final, manejar a Venezuela a su antojo. Entonces, aquí mismo va a pasar exactamente igual que lo que pasó en Venezuela. Él lo que quiere es, no le interesa sacar necesariamente al régimen. Todos creíamos que sí, pero no. Él necesita sacar las armas nucleares de Irán y liberar el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque además tienen la presión de los países del Golfo. Los países del Golfo le dan el apoyo a Estados Unidos. ¿Pero hasta cuándo? Hasta cuando sea capaz de protegerlo. Porque si no es capaz de Estados Unidos de protegerlo, va a ir a buscar apoyo en otro lado. Y ahí Xi Jinping va a decir, yo le ayudo.
Alfonso Kaiser, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, especialista en estrategias militares. Gracias por acompañarnos esta mañana. Igualmente, muchas gracias. Lo invito así a que se quede unos segundos porque vamos a ir a un dato que es muy importante, que tiene que ver con la actualidad y que seguramente podríamos comentar. Miren. No es titular, pero ya está en el radar.